quiero mencionar cuatro contradicciones en la Constitución. Primero, pretenden que el gobierno podrá asumir obligaciones de pago cuando esto es una facultad del Congreso. Segundo, que la Secretaría de Hacienda establecerá los montos a pagar, lo cual no es su facultad. Esta es una facultad de esta Cámara. Tercero, se autoriza al Ejecutivo para realizar los ajustes correspondientes en el presupuesto de egresos de la Federación, lo cual es un atentado a las facultades de la Cámara de Diputados. Todo esto significa un enorme pasivo de Pemex y CFE, que suma más de 1.600.000 millones de pesos. Lo manejará el Ejecutivo a su capricho, sin necesidad de someter un proyecto específico a los legisladores. Le están dando un cheque en blanco al Ejecutivo y le recortan facultades al Congreso. Lo correcto sería que si el gobierno requiere enfrentar un pasivo, presente un proyecto específico al Congreso para que éste lo autorice o no. Este es un mandato constitucional que ustedes están evadiendo. Les advierto que esta locura será cuestionada en el Senado y que aún cuando lo logren consumar, está siendo un error histórico. La capacidad de endeudamiento fue asignada al control del Congreso para que los representantes populares evitaran que los ciudadanos fueran endeudados por el Ejecutivo. Pero ustedes están encaminando exactamente esto en sentido contrario. El cuarto conflicto constitucional es en el artículo 123, que establece la negociación colectiva entre patrones y trabajadores. Se entiende que la mayoría pretenda iniciar un proceso de negociación, pero es ridículo mandatar a las partes a que desde ahora tengan un resultado específico. Ustedes quieren dar una solución de fuerza en la ley porque no saben construirla de otra manera. El PRD reivindica y defenderá siempre los derechos adquiridos por los trabajadores y rechaza que sean afectados por esta reforma. Por otra parte, ustedes no quieren encarar el problema que reclama la opinión pública en sentido común. Antes de pagar un pasivo se tiene que investigar el origen y deslindar responsabilidades. El origen del pasivo de Pemex tiene por lo menos dos componentes. Por una parte, la relación corrupta entre la mafia sindical y los directivos de Pemex en los gobiernos panistas y priistas. Este circuito de corrupción se fueron trasladando a los tráficos de influencias, a los contratos, se fincaron campañas y se toleró la venta de plazas. De ahí se originaron los lujos y despilfarros de Romero de Champs, que con impunidad seguirá con una gran vida, mientras la mitad de los mexicanos viven en extrema pobreza. Así, esta reforma deja el mensaje de impunidad y de tolerancia a la corrupción. El sistema permite lujos y los excesos de la mafia sindicales, siempre que los líderes no se opongan a los negocios ni a la privatización. El componente es la voracidad de la Secretaría de Hacienda, que durante décadas vació las empresas sin dejar al margen para conformar las reservas que prevé el pago de los compromisos laborales. Diputados y diputadas, por las contradicciones con la Constitución, por los retrocesos legales, el grupo parlamentario del PRD rechaza este dictamen, porque este dictamen recorta las facultades al Congreso y a la Cámara de Diputados, porque endeuda al pueblo de México por décadas, porque tiene graves vicios de inconstitucionalidad que esto nos debería de llevar a desecharlo. Aunque hoy sean la mayoría, no por eso deben de actuar de esta manera cavernaria, sin tener
elemental cuidado de legislar conforme a la Constitución y las normas legislativas. Actuemos con dignidad, con apego a la Constitución y con respeto a nosotros mismos. Rechacemos este tipo de arbitrariedades que se están presentando. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada.